Bien, mis hermanos, vamos a el Evangelio de Juan. Abran sus Biblias, prendan sus Biblias. Vamos al Evangelio de Juan en el capítulo 8. Vamos a ver del versículo 21 al versículo 30 en una predicación expositiva, ¿sí? Esta prédica se ha titulado El pecado imperdonable, ¿ok? Así que, si ya estás ahí, cito. Entonces les dijo de nuevo: yo me voy y me buscaréis y moriréis en vuestro pecado. A donde yo voy, vosotros no podéis ir. Por eso los judíos decían: ¿acaso se va a suicidar? Puesto que dice: a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Y Jesús les decía: vosotros sois de abajo y yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, moriréis en vuestros pecados. Entonces le decían: ¿tú quién eres? Jesús les dijo: que os he estado diciendo desde el principio. Tengo mucho que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es veraz. Y yo, las cosas que oí de él, estas digo al mundo. No comprendieron que les hablaba del Padre. Por eso Jesús dijo: cuando levantéis al Hijo del Hombre, entonces sabréis que yo soy, y que no hago nada por mi cuenta, sino que hablo estas cosas como el Padre me enseñó. Y el que me envió está conmigo, no me ha dejado solo, porque yo siempre hago lo que le agrada. Al hablar estas cosas, muchos creyeron en él. Padre, te pedimos humildemente, Señor, que a través de esta prédica podamos entender y comprender la grandeza, Señor, de este pecado que no va a ser perdonado, que es la incredulidad. Te rogamos, Padre, que hoy abras nuestro espíritu, Señor, al tuyo, para que podamos ver en esas áreas de nuestra vida, Señor, sin autoengañarnos, en qué partes, mi Dios, todavía hay incredulidad en nuestras vidas, para que a través de esta prédica, Señor, nosotros podamos pedirte perdón primeramente, Señor, y después e inmediatamente arrepentirnos, Señor, o sea, corregir todo aquello, Señor, que hemos venido practicando equivocadamente. Arrepentirnos, Señor, para tener un cambio de actitud, un cambio de vida, Padre. Gracias, Señor, porque en ese proceso de santificación tú estás con nosotros. Muchas gracias, Padre. Te damos la honra y la gloria en el precioso nombre de Cristo Jesús. Su pueblo dice: amén. Ok, bien, mis hermanos, vamos a desempacar esta palabra que está en Juan, el capítulo 8, del versículo 21 hasta el 30. Y en este momento vamos a ver el preámbulo, donde Jesús, la mayor parte del tiempo en su ministerio, todo lo que realizó durante esos 3 años, desde un inicio, hermano, desde que empezó el ministerio, estuvo lidiando con el corazón endurecido de la casta sacerdotal y de mucha gente del pueblo. Sí, porque cuando hablamos del corazón endurecido, no enfatizamos únicamente a la casta sacerdotal del primer siglo. Ellos eran los enemigos de Jesús. Ellos no iban a aceptar a Jesús. Bueno, la mayoría. Hubo algunos que sí lo aceptaron. Hubo algunos que sí creyeron en él, como Nicodemo, como José de Arimatea y algunos otros más. Pero la gran mayoría de la casta sacerdotal y muchos del pueblo de Israel no lo aceptaron ni lo aceptarán. ¿Ok? Entonces, por eso dice que la mayor parte del tiempo estuvo lidiando con gente de corazón endurecido. ¿Ok? Si tú observas la imagen que está a un lado de mí, ahí está un hombre precisamente atado a un corazón de piedra.
¿sí? Entonces, en este primer siglo, la gente había levantado tales fortalezas en sus mentes, ¿sí?, que generaban ataduras. Pero hoy también, hermano, hoy también en la actualidad, no nada más desde el primer siglo, sino inclusive antes de que viniera Cristo, la gente ha estado levantando fortalezas en su mente, generando ataduras. Esas ataduras, hermano, tienen que ver con idolatría, con materialismo, tienen que ver con costumbres, con tradiciones, con pecado. Esas ataduras están en la mente, esas ataduras están en el espíritu por la condición en que tú ya sabes cómo nacemos. Tú ya sabes que nacemos muertos espiritualmente, con unos pensamientos, con una voluntad y con unas emociones muertas para Dios. Vivas para el pecado, pero para el Señor están muertas. Esa es la condición con la que llegamos al mundo y esa es la condición con la que va a lidiar en este pasaje el Señor Jesucristo, primordialmente con la casta sacerdotal. Porque es el punto de la predicación expositiva, que se exponga lo que está en el texto. Y Él está platicando, Él está dialogando con ellos, ¿sí? A un lado también está el pueblo, pero primordialmente está dialogando con la casta sacerdotal del primer siglo. Y les está diciendo, ¿no?, sus verdades. Y en esas verdades tenemos que ver que en esa gente y en esa casta sacerdotal hay ataduras, hay idolatría, hay materialismo, hay costumbres, hay tradiciones y hay pecado. Esta conjunción de equivocaciones engendra y da a luz a ese pecado imperdonable, que es la incredulidad. Sí, porque la mayor parte de la gente no conoce, hermano, el significado tan profundo de lo que es ser creyente e incrédulo. No lo conoce, no sabe acerca de él. Como estamos muertos en delitos y pecados y nuestro espíritu no puede buscar al Dios verdadero, entonces definitivamente toda esta conjunción que vimos hace unos instantes lleva a la incredulidad. Y dentro de la costumbre y la tradición pueden ser gente que ha abrazado desde muy pequeños tradiciones y costumbres religiosas. Les han enseñado una religión, pero no les han enseñado a tener una relación con Dios. Por la misma circunstancia, porque todos aquellos líderes religiosos que enseñan esto están igual de muertos que al rebaño que conducen. No tienen al Espíritu de Dios, no conocen al Dios verdadero, y entonces el enemigo los engaña de tal manera que esa gente piensa que verdaderamente tienen una relación con Dios. Y es tal el autoengaño que tú has podido platicar con gente que no ha abrazado a Cristo como su Señor y su Salvador, que no ha estudiado la Biblia para seguir sus conceptos, sus preceptos, sus mandamientos, que no ha nacido de nuevo, y te puedes dar cuenta que a veces hablan hasta con mucho fervor acerca de Dios, y oran, y piden, ¿sí?, y se santifican, y hacen una bola de costumbres, pero te puedes dar cuenta a través del Espíritu Santo que verdaderamente son incrédulos. Ahí está el verdadero significado de ser incrédulo, porque no tienen una relación con el Dios verdadero, porque ellos creen que es el mismo Jesús, que es el mismo Dios. Tienen hasta esa tonta canción de decir, es que Dios es el mismo, aquí, allá y acullá, en el sentido de la religiosidad. Y a veces uno, porque nos manda el Señor, lo vimos el domingo, a ser astutos como serpientes, pero frágiles como paloma, no tenemos que entrar en controversia, pero sí tenemos que empezar a darnos cuenta que esa persona que se encuentra en total incredulidad tiene que ser predicada, tiene que ser pastoreada, tenemos que orar por ella, tenemos que invertir un tiempo, ¿sí?, para hacer esta labor evangelística que Dios nos pide. ¿Recuerdas que nos dijo?
O sea, yo te mando como oveja entre lobos. Y nos dio los parámetros el domingo de quiénes son esos lobos, qué sectores del mundo son ellos. Y uno de los principales es la religiosidad. Es la religiosidad, hermano. Entonces, de esa manera dice que aquí este conjunto de pecados, equivocaciones y falsas relaciones engendra y da a luz a la incredulidad en el verdadero Dios y de su conocimiento, hermano. Porque ellos levantan fortalezas. Son unas tremendas fortalezas en la mente, en el espíritu, en sus creencias, en sus convicciones. Y nosotros de verdad, hermano, o sea, somos realmente impotentes para llegar ahí. De verdad, o sea, no podemos, hermano. Pero la palabra de Dios sí. Si tú eres cristiano, inmediatamente cuando estamos escuchando esto, yo te pido que tú vayas a Segunda de Corintios, vayas a Segunda de Corintios, en el capítulo 2, segunda carta a los Corintios, en el capítulo 2, en el versículo 3. ¿Sí? Ok. Creo que me equivoqué de, ahorita te doy la verdadera cita. Permíteme tantito, no te me desesperes. Estamos diciendo que se levantan fortalezas, ¿sí?, en el verdadero conocimiento de Dios. Es Segunda de Corintios 10, perdón, ¿sí? Es Segunda de Corintios capítulo 10, no 2. Segunda de Corintios capítulo 10, versículo 3. Corrijo, ¿ok? Capítulo 10, en el versículo 3. Pablo aquí está hablando de unas armas. Está hablando de estar equipado con algo con lo cual vamos a luchar. O sea, a una guerra no se puede ir sin fusil, dice un viejo refrán, ¿no? Entonces, él va a hablar de unas armas aquí, porque yo te decía que si nosotros vamos con nuestros puntos de vista a querer evangelizar a alguien, si vamos a endulzarle el oído, o vamos a hablarle mentiras, o vamos a darle una motivadita, no sirve, hermano. No sirve, es realmente infructuoso. O sea, no podemos llegar de ninguna manera ni a levantarles el ego, y tampoco tenemos que llegar a ofenderlos de una manera soez. Por eso el Señor Jesucristo nos pide que seamos astutos y frágiles a la vez. O sea, que utilicemos su palabra, que es la que tiene el poder, para que de esa manera nosotros, a través del Espíritu Santo, podamos llegar a ese espíritu que está muerto. Y fíjate lo que dice aquí, el versículo 3 dice: pues aunque andamos en la carne, esta es nuestra carne, ¿no?, nuestro cuerpo. Dice, aunque andamos en la carne, no luchamos según la carne. Sí, por lo que te decía yo, no podemos llegar con nuestras ideas o con alguna frase mundana o con alguna filosofía del mundo. No podemos, dice Pablo, porque aunque todavía vivimos en este mundo y esta carne todavía es débil y todavía es imperfecta, no luchamos con ella. Es imposible, lo que te decía yo hace rato. Dice el 4, porque las armas de nuestra contienda, o sea, las armas con las que vamos a pelear, con las que vamos a ganar, porque eres victorioso, te lo decía yo también, con esas armas. Dice aquí, las armas de nuestra contienda no son carnales, no es nuestra filosofía, no es lo carismático que yo sea o lo motivacional. No es eso, dice, no son tuyas esas armas, no son carnales,
sino poderosas en Dios. Fíjate bien, son poderosas en Dios para destruir fortalezas. Esas fortalezas te dicen en el versículo 5 qué son. Para que tú lo tengas en mente cuando tú vayas a los incrédulos, o para que en este momento tú te des cuenta si estás pecando de incrédulo al ir a los incrédulos. Porque dice aquí, destruyendo, fíjate bien lo que son las fortalezas, especulaciones. Una especulación no es una verdad, es algo que se genera en la mente. Oiga, por comentarte un ejemplo, fíjense que ayer soñé esto y esto y esto. ¿Qué significa? ¿Qué dice la palabra acerca de esto, hermano? Dice, el que tenga un sueño, que cuente su sueño, pero el que tenga mi palabra, que predique mi palabra. ¿Qué tiene que ver el grano con la paja? El grano es la palabra y el sueño es una paja. O sea, no sabemos, hermano, realmente, porque en la Biblia los únicos que interpretaron sueños que Dios les dio son gente del Antiguo Testamento, que había un propósito de Dios en ese momento y son cosas de ese momento. Hoy nosotros no interpretamos sueños, esa es una especulación, un sueño o una idea o una tradición o costumbre que me platicó mi amigo cristiano de la iglesia El Caminito a Belén, ¿sí? Que me lo encontré en la calle y que son de esos cristianos que empiezan a escuchar cómo les endulzan el oído, los llenan de mentiras y empiezan a especular con la palabra de Dios, con la espiritualidad de Dios. Por eso tú llegas con alguien a destruir con la palabra, de lo que te decía hace rato. Si alguien te dice de un sueño, le respondes con las armas poderosas en Dios, destruyendo esa especulación y todo razonamiento altivo. ¿En dónde te checa ahorita inmediatamente en tu espíritu que hay razonamientos altivos? En una persona egocéntrica, en una persona que puede ser pseudo-intelectual o intelectual. Sí, porque hay de los dos casos, alguien que se cree intelectual pero no lo es, y alguien que sí es intelectual, que ha estudiado, que inclusive tiene un buen coeficiente mental, pero que no tiene una relación con Dios, y que su vida ha sido a través de el razonamiento altivo que dice aquí. Entonces tú vas a llegar con la Biblia, vas a llegar con la palabra de Dios a destruir ese razonamiento altivo. Imagínate si tú te pones a hablar con alguien que sabe de ciencia, ¿sí? Y quererle ganar a ese razonamiento altivo, te van a hacer papilla. Pero si tú llegas con los versículos adecuados, con el Espíritu Santo, con tu oración y con tu vida santificada, ellos no van a tener oportunidad. De verdad, hermano. Dice aquí que se levanta, tanto la especulación como el razonamiento altivo se levanta contra el conocimiento de Dios y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia, en cautiverio a la obediencia de Cristo. Entonces estas son las armas. Esta es nuestra espada tan famosa que se oye, ¿no? Para que nosotros lleguemos a los incrédulos y entonces todas esas cosas que ellos han engendrado equivocadamente es como les vamos a predicar, como les vamos a tirar sus razonamientos altivos, como les vamos a tirar sus especulaciones. Y si Dios quiere, porque si Dios quiere, ese espíritu que se encuentra en la oscuridad pasará a la luz, si Dios quiere. Y si no, seguirán en su necedad, como estos hombres con los que está hablando Jesús. Estos hombres con los que está hablando Jesús, la gran mayoría se perdieron en el infierno. Pero hubo gente que sí le escuchó, hubo gente que sí Dios permitió que realmente le abriera su espíritu, le abriera sus oídos y llegara la luz del Evangelio hacia ellos.
¿sí? Pero fue el Evangelio, hermano. ¿Ok? Ahora, constantemente nosotros como cristianos no debemos caer en el pecado de la confianza falsa, porque ese también es un pecado, que tú tengas una fe errónea y creas que porque ya leíste 2 libros, 3, 15, 20 libros y tienes un buen razonamiento y Dios te ha dado el don para poder hacer esto y aquello, te ha dado un buen ministerio o te ha hecho un cristiano que verdaderamente es entregado y es apasionado de las cosas de Cristo, pensar que ya no va a atravesar por tu mente incredulidad. Porque recuerda que nosotros aún no somos producto terminado. Somos gente regenerada por el Señor, salvada, hermano, redimida por su preciosa sangre. Nos ha puesto el Espíritu Santo dentro de nosotros para redarguirnos en todo momento y para que de esa manera, mi hermano, nosotros podamos decir que somos hijos de Dios, que somos gente que realmente ha sacado del mundo para que de esa manera instruirnos y podamos llevar a gente a los pies de Cristo, pero que aún tenemos imperfección, tenemos luchas aquí también en nuestro interior, y que en esas luchas que tenemos puede aparecer en un momento dado la incredulidad. Por eso la pregunta enfática es: en tu corazón todavía hay incredulidad. Y tienes que preguntártelo a diario, ¿no? Porque cuando el Señor nos pone a prueba, ahí es donde resalta, hermano, la confianza que tenemos en Dios. Y en muchas ocasiones reprobamos. En muchas ocasiones es la enseñanza y la prueba tal que tiene que purificarnos para quitarnos todas las impurezas. Si tú no has aprendido de la última prueba que Dios trajo a tu vida, hermano, seguirás metido en la prueba. Y eso es lamentable, porque precisamente para eso nos prueba el Señor. Él ya sabe quiénes somos, pero quiere que nos demos cuenta hasta qué grado sabemos quiénes somos nosotros ante Él, ante la relación que llevamos con Él, ante la credibilidad, ante la confianza, la fe, todo aquello que aparece cuando viene la prueba hacia nosotros. Él quiere que nosotros nos demos cuenta en qué momento estamos de la relación con Él. Por eso la pregunta es: ¿en tu corazón todavía hay incredulidad? Vete a Juan 16, por favor, en tu Biblia. Vete al capítulo 16, en el versículo 7, para que ahí veamos algo que es importante sobre este pecado imperdonable. Ok, si ya estás ahí, lo voy a citar. Dice: pero yo os digo la verdad. Les está hablando a los discípulos, te está hablando a ti, hermano, ¿sí? Dice: os conviene que yo me vaya. Cristo en ese momento físicamente estaba con ellos, lo podían ver, palpar, tocar, comer con Él, o sea, ahí estaba en el primer siglo con ellos. Dichosos los ojos que vieron esto, hermano, de verdad. Dichosos los ojos, bienaventurada toda la gente que pudo verlo en ese momento físicamente. Pero no te desavalorines. Si tú eres de Cristo, algún día también lo vas a ver igual que ellos, físicamente. Pero en ese momento les dice: les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a vosotros. O sea, el Espíritu Santo. Él está diciendo algo más o menos así: miren, aquí hay una porción de gente, no sé, podríamos decir 3,000, y me están observando, y me están viendo, pero los otros 15,000 que no me están viendo, no saben de mí. Cuando yo deje la predicación en boca de ustedes, en el corazón de ustedes, yo les voy a dejar el mismo espíritu a estos 3,000,
para que los otros 15,000 sean alcanzados y entonces me puedan ver a través del Espíritu. Por eso dice, les conviene y nos conviene que Él haya partido hacia la diestra del Padre. Porque ahora nosotros podemos ver a Dios a través de tener su Espíritu Santo. Ahora a través de tener el Espíritu Santo podemos caminar en el Espíritu, podemos leer la Biblia y entenderla, podemos estudiarla, podemos regocijarnos con su palabra, podemos compartirla, hermano, podemos tener fortaleza para la prueba, podemos tener gozo aún en la tribulación, podemos tener muchas cosas. Ahora está dentro de mí, en todos aquellos que son cristianos. Dice, pero si me voy, os lo enviaré. Y cuando Él venga, cuando el Espíritu Santo ya venga de la manera permanente, le está diciendo a los discípulos, en ese momento el Espíritu Santo no estaba de una manera permanente, iba y venía, iba y se iba de nuevo. ¿Sí? Entonces, pero cuando venga y esté de una manera permanente, entonces sucederá algo maravilloso, dice aquí. Convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado porque no creen en mí. Ahí aparece de nuevo el pecado imperdonable. No creen en Él, creen en otros dioses. En aquel tiempo había, como hoy, infinidad, miles de dioses en los cuales creían. Igual el día de hoy, hermano. Entonces por eso dice de pecado porque no creen en mí. Pero yo les voy a dar esa convicción. De justicia porque yo voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio porque el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado, o sea, Satanás. Convencerá al mundo de pecado, de la culpabilidad, de la locura, de la mancha y del fruto del pecado. Porque mira, el pecado genera culpa, genera locura, ¿sí? Y la mancha. ¿Y cuál es el fruto de ese pecado? La muerte espiritual. Dice, entonces voy a convencer al mundo de esto. ¿Estás convencido, hermano? Realmente, a hoy que Dios te ha perdonado, ya no tienes culpa por aquel pecado tan desastroso con el cual pudiste haber destrozado la vida a alguien, o todavía lloras amargamente de vez en cuando, por ahí cuando recuerdas de dónde te sacó el Señor, y toda la serie de locuras y manchas y fruto que dio ese pecado. Porque si es eso, hermano, hay incredulidad en la obra redentora del Señor. O sea, tenemos que asumir la responsabilidad espiritual de honrar lo que Él hizo por nosotros, en donde ese pecado que antes me trajo locura, mancha y fruto, Él se lo llevó a la cruz y lo clavó ahí, para que hoy yo pueda subir al trono de la gracia y esté perdonado. Perdonado realmente, hermano. Desde el momento en que yo nazco de nuevo, todo lo pasado ha sido perdonado. Ya no me tiene que estar generando culpa, llanto, ya no, porque ya ha sido perdonado, pagado a precio de sangre, de una sangre preciosa. Por eso Él dice, ¿de verdad ahora estás convencido de eso, hijo? Pero especialmente redarguye el pecado de la incredulidad. O sea, ese que no nos permitía tener una relación con el Dios verdadero. Ese que nos hacía tener ideas falsas, equivocadas del Dios verdadero. ¿Sí? Redarguye ese pecado de incredulidad, porque este es el pecado que directamente, hermano, te condena. Porque todos aquellos pecados que tú recuerdes que fueron fuertes. Imagínate, yo te voy a poner un ejemplo. Que llega una persona
como la que vimos un día en el video, que asesinó a más de 70 mujeres, un asesino serial. Y por la gracia de Dios lo llama, lo hace de hacer de nuevo, ese hombre se arrepiente y es perdonado. Por esos pecados de asesino pagó el Señor. ¿Tú te imaginas, mi hermano, cuando esta persona tenga conciencia? ¿Sí? Va a llorar por el pecado, va a llorar por su pecado y va a llorar por el pecado de los demás, pero ya no se va a sentir culpable, sino va a ir creciendo en el Señor y va a ver lo grandioso de la obra redentora. Te estoy poniendo un ejemplo extremo, pero cualquiera de nosotros que haya cometido un pecado y que ya ha sido perdonado, gloria a Dios. Pero por eso dice aquí, porque el pecado de la incredulidad, directamente te condena. De los otros ya fuiste perdonado, sacado del infierno y puesto en los lugares celestiales. Gloria a Dios, aleluya. También de justicia, o sea, es la justicia personal del Señor Jesucristo. Y su ascensión y su resurrección, aunque fue rechazado por el mundo, sería bien recibido arriba por el Padre, y puesto que Él es nuestro sustituto en el Calvario, nosotros fuimos hechos justicia de Dios. Nuestra relación con Él es correcta. Nosotros al creer en Él, al ya no ser incrédulos, nuestra posición ante Dios es correcta. Y es correcta porque Él, ¿sí?, nos hizo justicia de Dios. ¿Ve lo que dice 2 de Corintios? Regresamos a la Biblia, hermano, para que veas lo que dice 2 de Corintios en el capítulo en 2 de Corintios 5:21. 2 de Corintios 5. 2 de Corintios 5, en el versículo 21. Y cito. Dice, por tanto, te voy a citar desde el 20. Dice, por tanto, somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. En nombre de Cristo os rogamos, reconciliaos con Dios. Somos reconciliadores de los hombres con Dios a través de su palabra. Y le vamos a decir a esa gente, mira la importancia, primeramente, de que tú te des cuenta que estás muerto espiritualmente, que no tienes la oportunidad con ninguna obra, con ningún hecho, ¿sí?, de alcanzar el reino de los cielos, el perdón de Dios. Y al no alcanzarlo estás condenado a vivir una eternidad en el infierno. Pero ahora mira lo que pasó. Al que no conoció pecado, que es Cristo, porque tú sabes que Cristo no tuvo pecado, le hizo pecado por nosotros. Cargó todos nuestros pecados en Cristo, es lo que quiere decir. Para que fuéramos hechos justicia de Dios en él, el glorioso intercambio. Entonces, imagínate, hermano, cuando estos hombres que están hoy escuchando, estos fariseos, esta casta sacerdotal, todo esto, pues ya sabrás el rechinar de dientes de ira. Y termina y les dice, y de juicio, al incluir a los judíos, fíjate bien, al incluir a los judíos a condenar a muerte a Cristo, se condena a sí mismo como homicida y mentiroso. Sí, porque el maligno incitó a los judíos a condenar a muerte a Cristo, y él mismo se echó la soga al cuello. Cristo lo vence, Cristo lo derrota en la cruz, a él y a todas sus potestades, y le quita los derechos legales que tenía sobre todas las almas y los espíritus de aquellos que estaban condenados y que ahora son de Cristo. Les quita el derecho. Solo el que voluntariamente es incrédulo, hermano, de verdad, o sea, a la obra redentora de Jesús se condena.
Por eso cuando nosotros vamos a predicar, tenemos que llevar las armas poderosas en Dios y ir con la fe, pero la obra es del Señor. La salvación es del Señor, acuérdate muy bien. Pero tú tienes que ir porque ya sabes de dónde fuiste rescatado y tienes que ser diligente con estudiar la Biblia, con orar, con ayunar. Tienes que ser diligente con esto. No tienes que ser perezoso, porque si no, probablemente tú todavía estés en esa condenación, creyendo como los fariseos que realmente conocían a Dios y tenían una relación con ellos. Y Cristo les dijo, no la tienen. Y eran hombres estudiados, eruditos. Ok. Vamos a Lucas 8:12 para corroborar lo que estábamos comentando ahorita acerca de este homicida. Lucas, homicida y asesino desde un principio. Lucas 8, versículo 12. ¿Ok? Y cito. Y aquellos a lo largo del camino son los que han oído, ¿sí? Mucha gente oye el Evangelio. Hoy el Evangelio está difundido a nivel mundial. Tú abres una página de internet y está un predicador de cierta denominación. Abres otra página de internet, está la denominación. Hay iglesias cristianas por todo el mundo, ¿sí? Y aquí dice el 12, fíjate bien, dice, y aquellos a lo largo del camino son los que han oído, pero después viene el diablo y arrebata la palabra de sus corazones para que no crean y se salven. ¿Cómo es ese maligno? ¿Cómo les arrebata la palabra? ¿Cómo es tan insidioso que la persona está viniendo a la iglesia, está recibiendo, hermano, o sea, ministración, consejería, está recibiendo discipulado, está recibiendo instrucción sobre la situación de la mujer, cuál es su rol como cristiana en esta vida. El hombre está recibiendo su rol como cristiano, porque déjame decirte que son roles que se conocen, hermano, pero la palabra es la misma. O sea, esta palabra es para hombre y para mujer. Cuando ellas hacen sus reuniones de mujeres, o sea, entran en una confianza como damas, como mujeres, para poder abrir una situación en donde puedan ver el rol que les tocó. Un ejemplo, la pregunta sería en una reunión de mujeres, maestra, la que les esté dando la clase, yo tengo aspiración a predicar la palabra, ¿sí? Y entonces en el conocimiento de Dios le muestra a la maestra el rol que tiene la mujer, en dónde puede predicar la palabra, con quién puede predicar la palabra, esa palabra a quién se la va a mostrar y a quién se la va a enseñar, ¿sí? Y sobre todo cuidando mucho el aspecto del egocentrismo para no levantar, ¿sí?, una situación egocéntrica en esa hija de Dios. Pero la palabra es para todos. La palabra es igual para el varón como para la mujer, para el niño, para el de mediana edad, para el anciano. Entonces, de esa manera, hermano, es como si tú, o sea, llega Satanás y te arrebata la palabra, es porque te va a confundir, es porque te va a llevar por otro vericueto, es porque no te van a dar verdaderamente la situación. Y la persona está ahí, escuchando continuamente, 1 año, 2 años, y de repente los afanes de este mundo, dice, las aflicciones, los placeres, la falta de convicción,
nos da la pauta de que ese hombre o esa mujer verdaderamente estaba con nosotros, pero no era de nosotros. Permaneció como un incrédulo dentro del rebaño de los creyentes. Y es verdaderamente lamentable eso. A mí me duele el corazón. A mí me duele el corazón que alguien se aleje por el pecado. Que alguien no pueda venir arrepentido a decir, ya entendí. Me solté de la mano de Dios y me fue como en feria. Y que regresen arrepentidos para tener una relación con Dios. Me duele mi corazón. No es algo que esté en un gozo o sin importarte que el que se va y que se pierda, ¿no? No, hermano, así tiene que ser. Bien, regresamos. Dice, y aquellos a lo largo del camino son los que han oído, pero después viene el diablo y arrebata la palabra de sus corazones para que no crean ni se salven. Ok. Jesús les dice algo muy importante a estos hombres fariseos, que es algo que tenemos que entender el día de hoy, y plenamente, en muchos aspectos. Les dice, en esta porción, les dice, ¿saben qué? Señores eruditos, fariseos, yo soy de arriba. ¿Qué está diciendo el Señor? Yo vengo del cielo. Yo soy el pan que descendió del cielo para alimentar espiritualmente a mis hijos. Yo soy de arriba. Y les dice a ellos, pero ustedes son de abajo. Y no les está hablando de la tierra, les está hablando de más abajo. Y aquí, hermano, yo te pido que vayas a 2 de Corintios 6:14, porque lo que está estableciendo Jesús en ese momento con ellos es una diferencia. Les está haciendo entender lo que nos quiere hacer entender a nosotros de una manera en donde tenemos que tomar decisiones para saber si soy también de arriba, si ya estoy sentado en un lugar celestial. 2 de Corintios 6:14. Si ya estoy sentado en un lugar celestial o todavía sigo sentado en un trono material, en un trono de tradición, en un trono de costumbre, en un trono de idolatría, en un trono del mundo. O sea, tengo que darme cuenta de esto, porque mis relaciones, ¿sí? Él se relacionaba con ellos para la predicación, él se relacionaba con ellos para decirles la verdad, pero él andaba con los suyos. Él andaba con sus apóstoles, él andaba con sus discípulos, y muchos inclusive de ellos se fueron para no regresar jamás. Se marcaba la diferencia. Ellos eran de arriba, los otros eran de abajo. Ya estás ahí en 2 de Corintios 6:14. Dice, no estés unido en yugo desigual con los incrédulos. O sea, no hagas una amistad profunda con los incrédulos. Cuando Pablo, yo les mostré el domingo, que dice que él se hizo judío para ganar a los judíos y se hizo débil para ganar a los débiles, no quiere decir que andaba de amiguis con ellos. No, él no era soez, altanero ni orgulloso para ir a predicarles a los de la ley. Ni decía, no, estos que se condenen, no, pero no andaba con ellos como algo fraternal, como nosotros podemos tener la fraternidad con nuestros hermanos. Entonces, por eso dice, no estés unido en un yugo desigual con los incrédulos. Y aquí salta en todos los sectores, ¿sí? ¿Por qué no vamos a estar unidos en un yugo, en yugo desigual con los incrédulos? Porque el yugo, cuando tú estás unido con alguien incrédulo, te lo va a hacer más pesado. Por eso en los matrimonios yo insisto que se casen con alguien que sea cristiano, que tenga la misma convicción, para que en el momento en que vayan jalando parejo, la carga no se vaya de un lado ni de otro. Por eso no puedes con tu gran amor convertir a alguien. Por eso, hermano, se te pide que ores
soltero, soltera, viudo, lo que sea, que no tengas pareja, llegas a la iglesia, ores para que Dios ponga en tu vida a alguien que tenga tu convicción. Pastor, yo tengo un negocio. Yo tengo mi negocio que está funcionando y me va de maravilla. Sí, mi hijo, qué bueno. ¿Puedo generar fuente de trabajo? Claro que sí. Claro que sí. Puedes generar. Mi socio, caray, ¿tienes socio? Sí, mi socio. ¿Es cristiano? No, ¿qué cree que es mundano? ¿Y cómo habla tu socio? Pues es medio groserito. Caray. ¿Cómo dice el viejo refrán? El que con lobos anda, a aullar se enseña. Entonces, hermano, en un negocio no puedes tener yugo desigual. ¿Qué trabajo le cuesta? Porque yo he estado ahí. Tú me conoces y conoces parte de mi vida. Yo tenía locales para rentar y estaba yo en un yugo desigual porque era una bronca, hermano. Era un problema estar asociado con alguien que es del mundo. Problemas y problemas y problemas y problemas, y Dios pidiéndome en mi corazón incrédulo, diciéndome, ya hijo, hasta que me dio la gracia de poder ya no estar en yugo desigual con estos incrédulos. Por eso dice, yugo desigual con los incrédulos. Mi familia, ¿no? Mi tío, aquel que era mi compadre, aquel hermano, mi mamá, mi abuelita. Hermano, si es incrédulo, tú ya no puedes hacer una amistad estrecha con ellos. Tienes que respetarlos, tienes que predicarles, pero no puedes hacer lo que ellos hacen. A eso me refiero. No puedes, hermano, te va a ganar la emocionalidad, la sangre, el lazo. Tienes que tener convicción de decirle a tu abuelita, no puedo estar contigo en misa, abuelita, esa es una abominación. No puedo ponerte el altar de los muertos. No se puede, hermano. Por eso dice Jesús, les dice a ellos, yo soy de arriba y ustedes son de abajo. Y no los está menospreciando, les está hablando de una gran realidad. Fíjate lo que dice aquí, dice, pues ¿qué asociación tiene la justicia y la iniquidad? ¿No? ¿Qué asociación tiene cuando tú haces actos que honran a Dios? Cuando te portas justo con alguien, cuando eres justo como comerciante y ya no robas el peso, ¿sí? Das de una manera exacta lo que tienes que hacer. Ya no llega, si tienes una tienda, ya no llega el que te vende chueco, que cree que ahí traigo un lote de gansitos que se robaron y se los voy a dar más. Ya no, ya todo es para honrar a Dios. Comas, bebas o hagas lo que hagas para la gloria de Dios. O sea, entonces por eso dice, ¿qué asociación tiene esto con esto? O sea, date cuenta, incrédulo, si sigues de incrédulo, si sigues todavía luchando con esto, pídele a Dios que te ayude, pídele a Dios que te quite de tu vida esa asociación que todavía tienes con la iniquidad. O sea, porque uno tiene que darse cuenta a través de los sermones que nos da Dios, con quién todavía puedo tener una asociación, yo luchando, honrando lo que hizo Cristo por mí. O sea, verdaderamente, y teniendo una asociación con alguien que es malo, que tiene una iniquidad, que practica lo que no es de Dios. Y dice, ¿o qué comunión la luz con las tinieblas? Dice el Señor que tú y yo somos luz, reflejamos su luz. Mira, ahorita me está pegando bonito la luz del sol del atardecer, ¿sí? ¿Qué asociación tiene esa luz con la tiniebla que viene al rato? Ninguna. Y Él está hablando en la situación de que hoy nuestra vida tiene que ser transparente, tiene que ser de verdad, tiene que ser de justicia. Ya no debe de haber maldad en mi corazón. ¿Qué comunión hace con eso?
Y luego el 15 dice, ¿o qué armonía tiene Cristo con Belial? El demonio con Cristo, ¿qué armonía hay entre ellos? Es el enemigo de Dios. Hermano, un creyente con un incrédulo, fíjate nada más. Pero a veces tú puedes descubrir que la mayor parte de tus amigos más íntimos son del mundo y tú te dices cristiano. Entonces es importante que a través de esta prédica tú te des cuenta verdaderamente si estás obedeciendo en un pecado que te puede condenar, hermano, que es la incredulidad. Un pecado que no es perdonado. ¿O qué acuerdo tiene el templo de Dios con los ídolos? ¿Tú crees en Dios? ¿En el verdadero? ¿En el Dios vivo que decimos? ¿El que ya no está crucificado en un madero? ¿O sigues teniendo tu crucifijo con el Cristo crucificado? ¿O sigues teniendo la imagen? ¿O sigues yendo a aquellos lugares donde se adoran vírgenes? ¿O sigues adorando todo aquello que te quita esa situación de darle lo prioritario a Dios? Los ídolos del corazón. Por eso dice, ¿qué acuerdo tiene el templo de Dios? Si sabes cuál es el templo de Dios, ¿verdad? Eres tú con un ídolo que tiene boca y no habla, que tiene oídos y no oye, que tiene pies y no camina. ¿Qué asociación tiene cuando tú tienes al Dios verdadero, al que todo lo puede? Dice, ¿por qué? Porque somos templo del Dios vivo, como Dios dijo, habitaré en ellos. Cristo, vía Espíritu Santo en mí, andaré entre ellos. Ahorita, aunque yo volteo aquí a la congregación y la única que está conmigo es mi hija, pero yo sé, aquí en mi corazón siento que ahí están ustedes conmigo, hermano, y el Señor anda ahí, mira, en ti. No anda caminando en la sala, no, está en ti, a donde te pares, a donde vayas. Dice, y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por tanto, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toques lo inmundo, y yo os recibiré. Y yo seré para vosotros padre, y vosotros seréis para mí hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. O sea, precioso este pasaje, en donde Jesús le está diciendo, ¿ya entendieron? Porque yo soy de arriba y ustedes son de abajo. Ahora, si nos vamos al verso ya para ir cerrando del 25 al 27, hermano, ¿sí? Dice aquí que quienes cierran voluntariamente sus oídos y sus ojos a la verdad no merecen las enseñanzas de Cristo. De verdad, no las merecen, hermano. No son meritorias. Yo te pregunto, ¿ya son meritorias para ti? Tú sí ya sabes quién es Dios, el respeto, la solemnidad que merece con mi actitud. Sí, porque yo digo, yo soy cristiano, pero échale una ojeada a tu vida, ahorita en la actualidad, en cualquier pecado que te encuentres, porque el pecado también es multifacético. Puedes estar en adulterio, puedes estar en fornicación, puedes estar en masturbación, puedes estar en pornografía, puedes estar en chisme, puedes tener tal pereza que no puedas ni sostener a tu familia. Puedes estar en muchos pecados, hermano, y voltea a ver tu vida y pídele perdón a Dios y dile, porque dice aquí quienes cierran su voluntariamente. Porque digo, una persona que ha nacido de nuevo, o sea, pensamiento, voluntad y emoción, son nuevas. No son perfectas, pero está redarguyendo el espíritu ahí. Son nuevas cada mañana. Y cada mañana, o sea, yo debo de esforzarme. Cada mañana yo debo de luchar contra eso que me está tratando de cerrar el camino, de quitarme mi relación y mi gozo con Dios.
Quienes cierran voluntariamente sus oídos y sus ojos a la verdad no merecen las enseñanzas de Cristo. Vete a Mateo 7:6. Es un versículo fuerte, fuerte, hermano. Pero tenemos que escucharlo a cada rato, este versículo, para que yo pueda darme cuenta si verdaderamente no estoy cerrando voluntariamente mis oídos y mis ojos a la verdad. Y no soy merecedor de esas enseñanzas que Cristo me da en la semana, diario, en la mañana, en la tarde, a la hora que sea. Ya estás ahí, Mateo 7:6. Dice: no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las huellen con sus patas y volviéndose os despedacen. Fíjate qué fuerte está esto, dice el Señor, y Él lo manda. Fíjate lo que dice aquí: un animal salvaje busca comida en la basura. Si los has visto a los perritos de la calle, y no los menosprecies, de verdad, ni les tires una patada, tienen hambre. Pero fíjate lo que dice aquí: un animal salvaje busca comida en la basura. No podrá apreciar que le arrojes una perla, no lo podrá hacer, dice el Señor. Ahora, si nosotros observamos esto, ¿qué es buscar comida en la basura? Es buscar comida en lo mundano, en el pecado, que hace ratito te mencioné, lo multifacético que es el pecado. Ahí se va a comer el animal salvaje, el perro y el cerdo espiritual. Es muy fuerte esta palabra, pero es necesario a veces que el Señor nos hable de esa manera para que podamos realmente, tomar decisiones de la mano de Dios, primeramente pidiéndole perdón, si es posible terminando el culto, arrodillarme ante su poderosa mano, humillarme ante Él y decirle: perdóname, Señor, por todo esto que no me había dado cuenta y que está llevando al lastre con mi vida. Porque estos animales salvajes que buscan comida en la basura, si tienen familia, van a llevarlos a comer igual a esa basura, hermano. Y eso no es posible cuando tenemos el pan de vida, tenemos lo mejor de lo mejor de lo mejor. Lo que nos dice nuestro Señor Jesucristo, que no debemos comunicar las verdades del Evangelio a ciertas personas que son antagónicas a las cosas de Dios. Antagónico es alguien que rechaza totalmente a Dios. Y lo puede rechazar de boca y con actitudes. Porque tú has conocido gente que dicen los chavos: te da el avión. Les hablas y como que ponen atención y ay, no, qué bonito, ¿no? No, no es verdad. No, tienen hasta una manera muy correcta de hablar, cuando no es verdad lo que están diciendo en sus corazones. Ellos son los perros y cerdos espirituales que no tienen aprecio por las cosas de Dios. Fuerte la situación, porque Dios está comparando la perla con Él, hermano. La perla la está comparando con Él. Dice: no lleves a Dios a esos cerdos. Fíjate lo que dice Mateo 13, 45 y 46. Mateo 13, 45 y 46. Mateo 13, en el versículo 45 y 46. ¿Ya estás ahí? El reino de los cielos también es semejante a un mercader que busca perlas finas. Y al encontrar una perla de gran valor, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Fíjate. O sea, a veces uno está satisfecho de tu vida, de tu pareja, de tu profesión, ¿sí? Y eso no está mal, son cosas legítimas. Pero cuando Dios te hace ver que lo que más está podrido es el alma y el espíritu que tenemos muerto, y te empiezas a dar cuenta, dices: vámonos. Todo lo que yo tenía, dice Pablo, y de la cual estaba satisfecho, hoy lo tengo por basura. Es lo que hizo este hombre también. Porque está diciendo a través de esta
pequeña parábola. El reino de los cielos también es semejante a un mercader que busca perlas finas. Es una persona que anda comerciando, es un comerciante. Y al encontrar una perla de gran valor, fue y vendió las demás. Dijo, basura. Y la compró. No. A eso es lo que es Cristo para nosotros. Ahora eso es lo primordial, hermano. Yo te lo he dicho, no confundas una cosa con otra. Agradece lo que Dios te da, tu casa, tu carro, tu familia, tu perrito, lo que sea. Agradécelo. Pero Él está primero que eso. Ok. Dice aquí, cuando nosotros nos damos cuenta que verdaderamente estos hombres a los que les está hablando Cristo, para que veas tú del versículo 28 al 30, les está hablando Cristo fuerte. Ellos inclusive lo tildan de que dicen, pues tú quién eres, ¿no? Cuando Él les está diciendo, ya saben quién soy y ya saben quién me mandó, pero ustedes son duros de corazón. Y ellos lo crucificaron, los judíos. Cuando ellos se dieron cuenta, algunos, de la fechoría que cometieron, vete a Hechos 2:37, para que tú veas lo que es un verdadero arrepentimiento a través de escuchar la palabra de Dios. Porque cuando tú escuchas consejos, cuando tú escuchas esto, aquello, no va a llegar el arrepentimiento. Pero puede ser que llegue por la voluntad de Dios a través de escuchar verdaderamente la palabra de Dios. Hechos 2:37. Al oír esto, compungidos de corazón, ¿qué estaban escuchando? El sermón que Pedro les dio cuando ya tenía el Espíritu Santo dentro. Y les dijo, ustedes mataron a Cristo. Ustedes lo hicieron. Y ellos, cuando tenían la oportunidad que Dios les dio en ese momento de abrirles su espíritu, se pusieron compungidos de corazón, o sea, realmente les dolió la verdad. Pero ante tal tristeza y ante tal dolor, porque el Señor ya había actuado en ellos, realmente desearon cambiar. Pídele a Dios que te dé Señor, hazme como estos, compungidos de corazón, al escuchar tu palabra, porque dijeron a Pedro y a los demás apóstoles, hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dijo, arrepentíos, cambien, cambien de vida, bautícense, porque el bautismo, hermano, no es una cuestión social. Es una cuestión de convicción donde yo le voy a decir al mundo que ahora soy de Cristo, ya no soy del mundo, ya soy de arriba, ya no soy de abajo. Cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados. Eso que hicieron, Dios se los va a perdonar. Por eso decía la palabra en aquellos cuando le dijeron a Jesús que hacía los milagros por medio del diablo. Les dijo, eso no se los va a perdonar, Pueden ofenderme a mí, pueden ofender a él, porque a él lo mataron, cometieron el acto más cruel de todos los actos. Y entonces Pedro les dice, pero si se arrepienten, Él les va a dar el perdón y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque la promesa es para vosotros y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para tantos como el Señor nuestro Dios llame. Y con muchas otras palabras testificaba solemnemente y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Entonces los que habían recibido su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 almas. Recibí la palabra, hermano. Recíbela con gozo, con alegría, no con tedio. No estés distraído por ahí volteando a ver la cena del rato. No estés distraído, hermano. Escucha la palabra. Cuando te sientes, disfruta la presencia de Dios. Entonces los que habían recibido la palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 almas y se dedicaban continuamente. Fíjate el resultado
y se dedicaban continuamente, no cada 8 días, continuamente, a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, a la reunión. Ahorita no podemos reunirnos físicamente, pero no estamos conectados en comunión con Dios. Yo me siento allá arriba para orar y cierro mis ojos y a veces como que trato de ver la imagen de cada uno de ustedes que están conmigo en una reunión, o cuando el sábado que vamos a tener ya nuestra reunión de oración, que estamos en comunión, al partimiento del pan y a la oración. No descuides tu oración, hermano. No dejes que los afanes de este mundo te hagan descuidar tu oración. Ora todos los días. Ora todos los benditos días. A la hora que tengas tiempo, cuando que sientas ese llamado, deja lo que estás haciendo y ve y comunícate con tu Dios. Conclusión: no es muy difícil convencer a un mundano de las enseñanzas de Jesús y que sienta simpatía por él hacia su persona. Esto lo hacen muy comúnmente los motivadores. Yo el otro día escuchaba un mensaje de una iglesia cristiana que están los dos, no sé si es pastora o es la esposa del pastor, no lo aclaran, ¿no? Y le dicen: este es un lugar para ti. ¡Pum! Centran al hombre. Este es un lugar especial para ti, le dicen a la gente, para que vengas y encuentres aquí algo que te pueda, o sea, centrado en el hombre. Cuando tú escuchas un mensaje de estos y eres un verdadero cristiano, inmediatamente te das cuenta que están siendo antropocéntricos. Porque un mensaje que tú le des al mundo es decirle: este es un lugar donde vas a encontrar una relación con Dios, donde te vas a dar cuenta que eres un pecador muerto en vida, para que Él venga y te resucite, te haga nacer de nuevo y encuentres el perdón de Dios a través del arrepentimiento. Ese es un mensaje de Dios, de Cristo, del crucificado, no una motivación. Por eso para muchos no es difícil convencerlos. ¡Wow! ¿No? ¡Wow! Yo les he dicho, hasta se ven guapos las gentes ahí. No es difícil convencer a un mundano de las enseñanzas de Jesús y que sienta simpatía hacia Él por su persona. Pero, ahí viene el famoso pero, ya no es tan fácil convencer a esa misma gente que se entreguen al Señor sin reservas y abandonen arrepentidos su vida de pecado. Tú primero le tienes que decir a la gente que es pecadora para que Dios tenga misericordia y los convierta en santos. De otra manera, no estás predicando el Evangelio y el pecado imperdonable sería el resultado de tal mensaje, de tal predicación. Dios quiera, hermano, que esta tarde tú puedas ver las áreas en tu vida donde todavía eres incrédulo. A mí me enseñó mucho el Señor con esta predicación. Y juntos, mi hermano, ¿sí?, o por separado, doblemos nuestras rodillas y le digamos al Señor: perdóname, Señor, yo no me había dado cuenta en qué situación estaba. Ayúdame para que de esa manera yo pueda seguir cumpliendo tu voluntad y verdaderamente diga: soy de Cristo, soy un creyente. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias en esta preciosa tarde. Te doy gracias, Señor, por la iglesia que está reunida a través de este medio masivo de comunicación. Te doy gracias por sus vidas, Padre. Pero en especial yo quiero pedirte en esta tarde, Señor, junto con mis hermanos, que elevemos una oración por todos aquellos que están enfermos, Señor. Por todos aquellos, Padre, que en este momento, y en especial nuestro hermano Lázaro, está pasando por un momento difícil a través de la enfermedad. Que si es tu voluntad, Padre, tú le des la fortaleza tanto a su familia y la salud a él.
pero que no se haga nuestra voluntad sino la tuya, mi Dios. Lo ponemos en tus manos, Padre, y te pedimos humildemente por su vida, Padre, por su restablecimiento, a lo mismo que todos aquellos millares o millones de personas que se encuentran en la misma condición e inclusive de una manera más deplorable. Te pido, Señor, por todos aquellos que se encuentran en hospitales. Yo te ruego, Padre, que tengas misericordia de ellos, que tengas misericordia de los médicos, de las enfermeras o enfermeros que los atienden, de todo el personal de limpieza y administrativo, Señor. Que tengas misericordia, Padre. Yo sé que tú tienes el control de todo. Y yo sé, mi Dios, que tu misericordia es para siempre. Te rogamos, Padre, te ruego también por mis hermanos que están en casa y que pudieran tener algún síntoma, Padre. Dales la fuerza, la fortaleza. Dales la sabiduría para que sean precavidos y puedan utilizar todos los medios que están comunicando para que puedan ellos estar sanos, Señor. Muchas gracias, Padre, por tu palabra del día de hoy. Muchas gracias, Señor, por la edificación que has traído a nuestra vida. Yo te ruego y te pido, Señor, que esta palabra tú la confirmes en nuestra vida a través de testimonios fehacientes de que hemos cambiado, Señor, de que estamos haciendo tu voluntad y que hoy verdaderamente podemos decir: soy un creyente, soy de Cristo, soy hijo de Dios. Gracias, mi Señor. Todo esto te lo pedimos, te rogamos, Señor, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Su pueblo dice: amén.